nos habla de transformación. Ahora, ¿cómo nosotros nos transformamos? Evidentemente, el versículo dice que es renovando nuestra manera de pensar. ¿Y con qué nosotros renovamos esa manera de pensar? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Exponiéndonos a las series y a los videos y a la música. ¿Cómo renovamos? Cuando oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oímos explicaciones en el púlpito de nuestros pastores acerca de la palabra de Dios, cuando yo lo leo, cuando yo la medito. Es decir, tenemos que estar continuamente expuestos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo de fuera viene con mucha fuerza, viene todos los días y es una tentación fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido vamos a leer un pasaje, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, en Tito, la carta a Tito, el capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 3. Dice así: pero tú, eso es Pablo hablando a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, ahí Pablo le está diciendo a Tito, tú debes hablar algo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y sana doctrina qué es? Que alguien me diga qué cree que es una sana doctrina. Una enseñanza basada en la palabra de Dios. ¿Sana doctrina? ¿Alguien me dice? Una enseñanza que viene pura de la Biblia, sana. Pero cuando hablamos de doctrina, tenemos que hablar también de una práctica. Una sana doctrina es aquella que lleva a una sana práctica. Cuando hablamos de sana doctrina, porque doctrina puede haber doctrina diferente. Sana doctrina es aquella que lleva la práctica correcta. Entonces, es curioso que en esta parte, Pablo le dice a Tito, y vamos a buscar el versículo 3, le habla directamente a las mujeres. Y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo primero que nosotros vemos aquí, que tiene que ver con la sana doctrina, es la enseñanza a las más jóvenes. Y miren, yo les voy a hablar aquí a las personas de más edad. Generalmente, uno se abruma con las cosas que están pasando en el mundo, con los cambios tan rápidos que hay. Si una persona tiene más de 35, 40 años, sabe que ha vivido una vida donde las cosas eran muy diferentes. Ahora mismo hay muchos cambios. Entonces, a veces nosotros podemos sentirnos abrumados y podemos sentirnos que nosotros, bueno, es que ya yo no vivo en esta época, ya yo no sé cómo aconsejar a la joven, porque las situaciones que se están presentando ahora son tan diferentes a las que yo viví, que yo realmente me siento incapaz de aconsejar. Y eso no es cierto. La palabra de Dios es válida para todas las épocas. Y si nosotros tenemos que aconsejar a las jóvenes, debemos hacerlo con lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Hay un mandato a enseñar a las más jóvenes. Y eso implica no necesariamente una persona mayor en edad, sino una persona con más sabiduría, con más tiempo en la fe, con un testimonio bueno, que pueda enseñar a alguien que empezó, que tal vez entró en la iglesia hace poco y que necesita ser ayudada para saber cómo va a andar en su vida cristiana. Entonces, es importante que nosotros podamos enseñar en la iglesia. Y eso se va a ver de diferentes edades. Yo quise poner esto porque fíjense, hay 3 generaciones ahí.
Y eso pasa en la iglesia. En la iglesia hay muchas, pueden haber diferentes generaciones, pero se necesita enseñar a aquellas personas que son más nuevas, a aquellas personas que son más jóvenes. No piensen, personas adultas y mayores, que porque ustedes no vivieron lo que ellas están viviendo hoy, ustedes no tienen la capacidad para traer palabra y palabra buena a aquellas jóvenes que están a su lado en la iglesia. Ustedes tienen la responsabilidad de aconsejarlas, de enseñarles lo que dice Dios en su palabra. Pero fíjense ahora, vamos a ver qué cosas nosotros debemos enseñar. Y hay un currículum aquí. Es decir, no nos dicen enseñen. Ustedes pueden enseñar cualquier cosa. No, hay un currículum. Ustedes tienen que seguir un currículum. ¿Cuál es el currículum? Amar a sus maridos, amar a sus hijos. Eso es lo que ustedes van a enseñar. Ser prudentes, sensatas, castas, puras, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ese es el currículum. Es decir, eso es lo que ustedes tienen que enseñarle a las más jóvenes. Es decir, la palabra de Dios no solamente dice enséñenle, sino que también le dicen enséñenle esto en particular. Y fíjense que es muy claro cuando dice, después de dice todo eso, ¿para qué ustedes van a enseñar eso? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que si yo no lo hago, la palabra de Dios es blasfemada. Entonces tengo una gran responsabilidad. Como mujer madura en la iglesia, yo debo enseñar a las más jóvenes. Ese es un deber que yo tengo por delante. ¿Y qué yo tengo que enseñar? Ese currículum. Ese currículum. Es un currículum que para la mujer de hoy es como muy radical. Recuerden lo que habíamos mencionado. Nuestra carne se asocia con el mundo y Satanás siempre quiere atacarnos. Sobre todo, ¿cuál ha sido el enfoque de Satanás últimamente que nosotros le hemos visto más? La familia. ¿Por qué? Porque él sabe que si ataca a la familia, ataca a la sociedad, ataca a la iglesia, ataca a todo. Entonces la familia es donde Satanás tiene ahora mismo como su foco puesto para poder ver cómo causa más daño. Entonces es importante que nosotros estemos apercibidos de eso. Dice Nancy Lee DeMoss, yo no me acuerdo ahora del apellido de casada de ella, es un apellido bien diferente, aquellas que oyen el programa de Aviva Nuestros Corazones. Nancy Lee de Wolgarmus, algo así, pero por eso yo le digo su nombre antiguo, Nancy Lee DeMoss. Dice ella, lo que hace el currículum o plan de estudio del mundo en la vida de las mujeres es dejarlas desorientadas, estresadas y deprimidas. Nosotros tenemos hoy en día una cantidad de mujeres que por llevarse del currículum del mundo están estresadas, desorientadas y deprimidas. Cantidad. Entonces, definitivamente, hermanas, es importante tomar el camino de Dios, que Dios quiere. Y fíjense algo de lo que hemos dicho, en lo que nos dice Tito aquí. Fíjense, y quiero ver que ahora ustedes vean lo que no está en esta lista. En esta lista no está que la mujer debe enseñar a que tenga una carrera exitosa en el mundo o un ministerio muy exitoso. Eso no está. No es que una carrera o un ministerio sea algo malo. Al contrario, tiene sus cosas buenas. Pero fíjense que lo esencial que Pablo le está diciendo a Tito no habla sobre eso. No habla sobre eso. ¿De qué habla? De una actividad que está centrada en el hogar. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros notamos? Que dice enséñalo, enséñalo. Es decir, ¿qué está asumiendo ahí? Que las más jóvenes no va a surgir de ellas naturalmente,
Porque si es algo que surge naturalmente, pues yo no tengo que enseñarlo, pues eso va a salir solo. Sin embargo, él dice, enséñalo. ¿Por qué? Porque eso no sale solo, tú tienes que enseñarlo. Es decir, si nosotros, hermanos, no trabajamos, no enseñamos a las más jóvenes, ellas lo van a aprender del mundo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, trabajar enseñándoles a ellas lo que hay que enseñarles, la voluntad de Dios. Si vemos la lista de prioridades, el hogar es lo esencial. El hogar es lo esencial para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y fíjense, eso es muy fácil decirlo y muy fácil decir eso y decir, no, miren, claramente se ve que la palabra de Dios dice que es el hogar. Pero ¿cuánto nos cuesta hoy en día a las mujeres enfocarnos en el hogar? ¿Cuántas cosas llaman nuestra atención aparte del hogar? Entonces tenemos que volver, por eso yo les decía, esto es un asunto de enfocar de nuevo. ¿Qué es lo que dice Dios que es más importante? El hogar, el hogar. Yo me acuerdo cuando yo tenía mis hijos pequeños, que me tocaba salir a veces al supermercado y yo tenía que salir con los tres. No tenía nadie que lo cuidara. Entonces yo estaba en la casa trabajando, mi trabajo tiempo completo era la casa y generalmente me tocaba con alguna persona que fue compañera mía de estudio, ya sea en el colegio, en la universidad o lo que sea, y generalmente iban muy bien vestidas, sacos, faldas, unos tacos, entraban al súper a comprar sus cosas y yo estaba con los cabellos así, uno jalándome uno, el otro poniendo la mano a la otra, y yo qué sé yo qué. Y cuando yo las veía, yo decía, wow, y me preguntaban a veces, ¿y tú qué haces? Y yo le digo, en mi casa. Yo casi le iba a decir como, en mi casa. Pero realmente es como cuando vemos en el Salmo 73, que dice, cuando comprendí el fin de ellos. Muchas veces yo tenía que venir otra vez a la palabra de Dios y decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo creo que yo he escogido la mejor parte. Pero tenía que hacer un esfuerzo, tenía que ponerme a pensar que era lo mejor, tenía que ponerme a pensar que era lo que Dios decía. Porque si no, hermanas, era muy fácil yo decir, yo quiero ser como ella, parece que no tiene ningún problema. Y yo estoy aquí, fea, toda sudada, bregando con 3 muchachos, y no es fácil. Y ella parece que la vida es tan fácil. ¿Saben qué? No, para ella no es fácil. Porque al final del día vemos como tal vez esas mujeres han comprado el currículum de Dios y están desesperadas, estresadas, deprimidas. Pero nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener el consuelo de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y que eso tiene recompensa. Que nosotros no podemos desmayar porque estamos centradas en el hogar. Ay, centradas en el hogar. Ay, imagina, tú estás atrasada. Eso era en el tiempo de antes. Y ahora no, ahora la mujer tiene que ser de adelante, de qué sé yo qué, de empresaria, de esto, aquello, lo otro. ¿Cuál es el resultado? ¿Vivimos mejor? ¿Los niños están mejores? ¿Nosotros estamos más descansadas y bien y gozosas? No, nos han engañado. Nos han engañado. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Nos han engañado. Y nosotros fácilmente nos hemos dejado engañar. Miren, uno de los días más felices que yo tengo son los martes. Son los martes. ¿Por qué? Porque obviamente después de mis hijos grandes, yo empecé a trabajar, el trabajo en una escuela. Pero cuando nació mi nieta, mi primera nieta,
la única que tengo hasta ahora. Pero yo le dije en el colegio, yo no voy a trabajar los martes, porque yo me voy a quedar con ella. Y para mí es una felicidad total. Es decir, hay tantas cosas en el colegio donde yo trabajo, hay tantos problemas, generalmente muchas cosas, de esto, aquello, lo otro. Cuando llego allá es simplemente estar con ella, bañarla, darle de comer, jugar, arreglamos la cama, lavamos ropa, juntas. Y para mí eso es hermoso. Me siento feliz ese día. Pero nos han engañado, nos han dicho que eso no es felicidad. Que la felicidad está tú con unos tacos, con una carterita, comprando la cosa en el supermercado. Y yo me pregunto, ¿y sus hijos dónde están? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién les está enseñando las cosas que ellos necesitan saber? ¿Quién? Probablemente la televisión. O alguien que no es cristiano. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque esas cosas no están aquí como esencial. Y yo no digo que sean malas. Una carrera, nosotros tenemos muchas veces, hay madres que tienen que trabajar por necesidad fuera del hogar. Y eso es una verdad. Entonces nosotros no podemos decir eso está mal. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Que lo esencial es el hogar. Lo esencial, aún tú trabajes fuera de la casa, tu prioridad debe ser el hogar. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice el comentarista Berkeley, no hay tarea, responsabilidad y privilegio más grande en este mundo que el de formar un hogar. No hay un privilegio más grande. Óiganme bien, éntrenselo eso en la cabeza, jóvenes que están tomando decisiones ahora, decisiones para el resto de su vida. No hay un privilegio más grande que el de formar un hogar. No lo hay. No compren la mentira de que otra cosa es un privilegio. Eso no lo es. Sin el orden correcto en la vida doméstica de las mujeres jóvenes, es probable que la sociedad sufra profundamente. Y es lo que estamos viendo ahora. La sociedad está sufriendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abandonado nuestra labor. Nosotros hemos abandonado nuestro enfoque. Lo que Dios dice que debe ser nuestro enfoque. Ahora, ya que nosotros hemos visto eso, cuando yo veo a una mujer le digo, sierva de Dios, mujer piadosa, ¿por qué yo le voy a decir eso? ¿Dónde es que yo voy a ver eso? ¿Dónde es que yo voy a ver a esa mujer piadosa, esa sierva de Dios? ¿Dónde yo lo voy a ver? En el hogar. En el hogar. No es aquí en la iglesia, es en su casa. Esa es la sierva de Dios, esa es la mujer piadosa. En su casa. Ahí cuando Dios te ve, ahí es que tú puedes decir realmente que yo soy una mujer piadosa. Entonces, fíjense cómo hay gozo cuando nosotros estamos en el hogar. Eso no significa que todo va a ir perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tú tienes esposo, tú tienes hijos, y aquellas que son solteras tienen hermanos, tienen familia, y tú no eres responsable de la decisión que toman algunas de las personas que están a tu alrededor. No. Pero tú eres responsable de hacer lo que Dios te manda a ti. Y lo que Dios te manda a ti es poner centralizada en tu hogar. Eso es lo que Dios te manda. Las otras cosas, bueno, que este no hace esto, que aquel no hace lo otro, que aquel... Sí, pero tú delante de Dios. Esa es tu responsabilidad. Y es importante. Hay cosas que nosotros veíamos antes que ya no lo vemos por el cambio que ha pasado. Hoy en día es muy vergonzoso para una mujer admitir que su primera aspiración en la vida es ser esposa y madre piadosa. Imagínense ustedes que son jóvenes, que ustedes se paren delante de sus compañeros y sus compañeras. ¿Qué tú quieres ser? Yo, una mujer
mujer y una madre piadosa. ¿Qué? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Tú quieres ser monja? ¿Qué? ¿Para dónde que tú vas? ¿Y qué ideas son esas? Fíjense, es contracultura completamente. ¿Y qué van a sentir jóvenes como ella cuando ellas puedan decir una cosa así y los otros lo reaccionen así? Van a decir, ay, mi madre, pero tal vez no es tan bueno porque todo el mundo me está atacando, todo el mundo me está haciendo bullying, como está haciendo ahora eso está de moda, bullying. Es decir, fíjense cómo está el mundo, que cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, suena ridículo. Suena ridículo. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo? Muchacha, pero tú estás atrasada. ¿Y dónde fue que tú naciste? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, realmente, como si ustedes pueden ver esto, ¿cuál es la realidad? La realidad está atrás, nebulosa. Y cuando el mundo te pone excelente, fíjense, se ve muy bonito de colores, pero él está al revés. Ese es el lente del mundo, al revés, los valores al revés. Si una mujer se quiere quedar en su casa, es una ridícula. Y si quiere ser una grande empresaria, es una matatana. Al revés de lo que dice Dios, completamente al revés. Y nosotros lo hemos comprado. Nosotros hemos comprado esa idea, nos parece mejor. Recuérdense yo en el supermercado, casi se deslizaron mis pies, como dice el Salmo. Casi se deslizaron, porque las veía muy bien y yo me veía muy mal, cuando era lo contrario. Entonces, cuando nos ponemos el lente del mundo, vemos las cosas al revés. Tenemos los valores al revés. Ahora mismo hay muchas luchas en las jóvenes para ser hipersensuales. Todo es eso, todo es eso. Si tú haces eso, si tú te vistes así, si tú haces tal cosa, tú vas a ser más feliz. Y yo he visto tantas jóvenes destruidas que han tomado ese camino, pensando que eso es lo que le va a dar la felicidad. Y sin embargo es una trampa. Entonces tenemos que tener cuidado. El mundo nos ofrece muchas cosas. Es como esta mujer que está entre dos caminos. Un camino, ese camino, vamos a suponer este camino de aquí, tiene un dueño, Satanás. Tiene un constructor de esa carretera, el mundo. ¿Y quién ayuda? Nosotros, nuestra carne. Esa es la carretera. Vamos ahí. Ahora, ¿cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el fin de esa carretera? Vamos a Proverbios 7. Alguien que tenga una voz fuerte que lo pueda leer. Proverbios 7. 7 del versículo 10 al 15. Ahora del 24 al 27. Ahora pues, hijos, oíd y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no lleves en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por él. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿A dónde conduce ese camino? A la muerte. Sin embargo, fíjense la descripción.
parecía una ramera, alborotadora. Dice, sus pies no están en su casa. Una vez en la calle y otra en la plaza. Fíjense, una mujer que no calienta su hogar. Eso es calle, 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 calle. Entonces, ¿cómo se viste? Ramera. Hermanas, a mí, de verdad, hay veces que me da una pena ver gente joven vestidas como rameras. No puedo decir otra palabra. Vestidas como rameras. ¿Qué creen que van a alcanzar con eso? ¿Qué tipo de cosas están haciendo? Están autodestruyéndose. Están tomando un camino que ya ha sido muy trillado, que nosotros lo conocemos. Su camino es la muerte. Ahora, Dios nos ofrece en su palabra otro camino. Es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, fíjense que es diferente. Vamos a dos sitios diferentes. Dos sitios diferentes. ¿Y qué es? Exaltación, vida. Exaltación, vida. Si nosotros vamos a Proverbios 2, del 1 al 9, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana doctrina a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Fíjense que se habla de camino. Hay un camino que recorrer. Él es el que guarda las veredas del juicio. Volvemos a hablar de camino. Y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es decir, hay un camino que es diferente al otro camino. Es el camino de Dios. Sí es contracultura, sí parece ridículo, pero es el camino de Dios. Es el camino de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay un camino que es de los buenos y de los justos. ¿Y cómo nosotros sabemos que eso es así? Bueno, porque lo dice la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, lo que tienen aquí mucha experiencia, las personas de más edad, por experiencia y por sabiduría adquirida, ustedes saben que ese camino lleva a la humillación y este camino lleva a la vida. Por experiencia ustedes lo saben, porque ustedes han visto muchas personas recorrer un camino y otro camino. Y ustedes han visto a qué lleva eso. Y ustedes han visto qué lleva lo otro. Es decir, la palabra de Dios y la sabiduría acumulada por años nos dicen que hay dos caminos. Y nosotros podemos, hermanos, escoger el camino que vamos a transitar. Pero nosotros no podemos escoger el destino. El destino ya está establecido. Yo escojo el camino, pero una vez yo escojo el camino, yo estoy comprometida con el destino que tiene. Yo no lo puedo escoger. No puedo decir, ay, espérate, yo quiero el camino del mundo y entonces yo quiero, al final de mi vida, exaltación y vida eterna. No, pues son caminos diferentes. Es como si tú dices, yo quiero llegar a Santiago y coges la autovía del Este. Tú vas a llegar a otro sitio, pero no a Santiago. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Escojo el camino, no escojo mi destino. No importa lo que nosotros decimos que nosotros queremos, sino qué camino estamos escogiendo. A veces tú puedes decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tú estás llevando el camino del mundo. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres hacerlo? Y es importante que nosotros lo hacemos. Ahora, nosotros no necesitamos, como ella, ahí, decir como, ay, ¿cuál es la suerte? ¿Dónde que me va a caer? ¿En cuál de los dos? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe en las promesas de Dios. Tenemos fe
en las promesas de Dios. Si Dios lo dice, es así. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanas, para terminar, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, darnos cuenta que el hogar es una parte vital del llamado de una mujer. Fíjense cómo se ve eso. Nosotros no tenemos tiempo esta noche de poder explicar cada una de esas cosas y ver todas las variantes que hay, pero es importante que nosotros salgamos de aquí diciendo, por lo menos una cosa es esencial. Dios dice que es esencial, que es central el trabajo en el hogar. Nuestro testimonio en el mundo debe ser decir que un alto, santo llamado de ser esposa y madre vale la pena, que esa es la voluntad de Dios. Que haciendo eso nosotros cumplimos la voluntad de Dios y glorificamos a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, mostramos el amor de Cristo a nuestros esposos y nuestros hijos en el hogar, y la palabra de Dios no es blasfemada, sino que es glorificada. Cuando hoy en día, con tantos hogares rotos, una persona joven llega a un hogar, puede ser tu hogar, un hogar ordenado, un hogar donde hay papá, mamá, hermanos, hijos, donde hay un orden bíblico, ve la diferencia. Hoy tenemos muchas personas con hogares destruidos, añorando ver cuál es la solución. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder enseñarle al mundo lo que Dios dice que es bueno, que su voluntad es buena y que los resultados que trae son buenos. Creámosle a Dios, hermana, y es difícil, yo lo sé, hay muchas variantes, a lo mejor hay muchas preguntas. Hay situaciones, como les decía, una cosa es el principio. Ahora, cómo eso se aplica personalmente a la vida de cada hermana es diferente, porque cada una tenemos situaciones y dificultades diferentes. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar algunos principios que nosotros vemos que están muy arraigados en nuestra cultura. Una es el materialismo, que querámoslo o no, muchas veces algunas personas, no todas, porque hay personas que salen a trabajar por necesidad, pero hay personas que no tienen esa necesidad tan fuerte, sino que no, porque eso es lo que todas las mujeres hacen, es ahí que yo me voy a realizar. Es diferente. Cuando una persona sale porque tiene que hacerlo, porque es una necesidad de su hogar, porque tienen que mantener a su familia, a cuando dice, yo voy a hacerlo porque simplemente yo quiero tener un carro, yo quiero tener una mejor casa, o yo quiero comprar una nevera nueva, o yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para cada cosa. Nuestros hijos, nosotros los tenemos por un tiempo. Por ejemplo, las personas que están casadas y tienen sus hijos, los tenemos por un tiempo. Luego de ese tiempo se van. Y nosotros tenemos un tiempo corto. A veces pensamos que es muy largo, pero es corto. Yo el otro día tenía a mis hijos pequeños y ya no tengo a ninguno en casa más que la grande, que todavía no se ha casado, pero que tiene una vida. Es decir, ya pasó. Lo que yo invertí, lo invertí en ese momento. Ya ahora tengo otro tipo de vida. Pero a veces queremos vivir el tipo de vida antes de tiempo. Entonces tenemos que ver cuáles son las prioridades. Si nosotros no estamos siendo arropados por el materialismo. Porque fíjense, uno se pone a veces muchas necesidades que no son necesidades. ¿Qué dice la palabra de Dios? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Es decir, fíjense cómo nosotros a veces nos amargamos porque no tenemos, qué sé yo, esa nevera, o porque yo no me puedo comprar una ropa nueva, o porque no me puedo tener unos zapatos nuevos, o porque
no sé, cualquier cosa, pongan ahí cualquier cosa, pero nos amargamos. Entonces, definitivamente esas son cosas que hasta afectan a nuestros esposos, porque a la larga dicen, bueno, pues está bien, pues tú tienes que trabajar, porque imagínate tú, si nosotros tenemos tanta necesidad en esta casa y tú vas a vivir amargada porque tú no tienes esto, no tienes aquello, no, entonces tienes que salir a la calle. Fíjense cómo le estoy poniendo diferentes escenarios, porque hay otros que no, hay otros que necesariamente tienen que salir a trabajar, porque no pueden hacerlo de otra. Pero ya sea en un caso o en el otro, la prioridad es el hogar. Es decir, esa es mi prioridad. Es decir, yo tengo que dedicarme. Yo digo, a veces había una persona que decía que quería ser doctora y quería casarse y quería tener hijos. Y yo le decía a ella, ok, perfecto, tú quieres 3 cosas que demandan tu vida entera. Tu vida entera. Tú te vas a casar y no eres tú y tu marido, hay parte de ti que se negó. Después vienen los hijos. Esa otra parte del marido más otra parte se negó. Y si tú te pones una carrera que te va a demandar como la medicina, eso es, olvídate que ya tú te endeudas. Ya tú te en menos 5, menos 10, ya tú estás. Es decir, que tú, olvídate, que es como si tú no existieras. Si lo que tú piensas, lo que tú crees, no, es que tú no puedes. Entonces, a veces nos cargamos con cosas. Por eso yo les decía a las jóvenes, las decisiones que ustedes tomen ahora, que yo voy a estudiar. A veces en el colegio me toca aconsejar a las jóvenes. Yo no voy a donde usted, doña Laura, porque usted siempre me dice que estudiemos educación. Y yo le digo, señores, es muy bueno para las mujeres estudiar educación. Ay, sí, son 3 meses de vacaciones. Y los días lluviosos no se dan, los días de huelga tampoco, Semana Santa entera. Llegan con sus hijos y se van con sus hijos. Llegan con sus hijos y se van con sus hijos de la escuela. Entonces, realmente, doña Laura, usted siempre está con eso. Digo yo, no, señores, es que ubíquense. ¿Qué es lo que nosotros queremos a la larga? Bueno, tal vez tú nunca te cases. Bueno, si es la voluntad de Dios no te vas a casar y tú vas a tener que tener tu carrera y hacer diferentes ministerios, servir a Dios de otra manera. Pero si te vas a casar, yo te estoy tratando de ayudar para que tú no te cargues más. Con los jóvenes que se van a casar, mi esposo siempre le pone el presupuesto. Le pone el presupuesto. Ok, están trabajando los dos. Ok, ¿quién gana más? ¿Y qué van a hacer con lo que ella gana? No, pero van a ahorrarlo. ¿Para qué? Porque el día de mañana, si vienen los hijos, si ustedes quieren quedarse sin trabajar, que ella se quede sin trabajar, entonces van a vivir de esto. O hagan ahorro para tal día, para tal cosa. Es decir, es planificar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Hermana, uno con un niño pequeño, tenés que dejarlo para ir a trabajar. Mire, eso es duro. Eso es duro, solamente el que vive eso sabe. Entonces, hermanas, eso no es lo que Dios quiere. Eso, lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, que en la sociedad de hoy, imagínate, hombres que provean, eso no se encuentra. Sí, se encuentran. Sí se encuentran. Y muchas veces no se encuentran porque nosotros mismos no hacemos el esfuerzo de nosotros ponernos de manera que no demandemos tantas cosas y que no tengamos tantas periquitos y querramos tantas cosas. Hoy yo veo a las mujeres jóvenes que quieren casarse y se quieren casar con todo. Y yo digo, pero ¿cómo? Con cama, con esto, con aire, con todo. Y si no es así, no me caso. ¿Cómo? Señores, ¿cómo yo me casé? Yo tenía un colchón y una nevera que me regaló mi mamá. Y la estufa que me regaló alguien. Ya, más nada. Más nada. Solamente. Yo vine a tener mesita de noche cuando mi esposo trabajaba en la cartonera y me hizo una caja, una dentro de otra. Y yo cogí una tela, la forré. Señores, años, y bonita que se veían. Mi cama con sus dos
su domesita ahí, de cartón, forrada de tela, lindísima. Ah, no, que espérate, que tienen que ser de caoba y que... Pero, ¿y quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que eso es así? Es decir, fíjense cómo, sin darnos cuenta, el materialismo nos ha impulsado a muchas cosas. Hermana, y mire, yo lo estoy diciendo por mí misma. A veces yo me veo como, a veces yo le digo a mi esposo, es que yo necesito. Y me dice, ¿necesitas o quieres? Y yo le digo, no, es verdad, quiero, no lo necesito. Ah, ok, está bien. No, es para saberlo. Es para saberlo. Pero fíjense cómo uno muchas veces dice, necesito. Cuando realmente es que uno quiere, pero realmente si uno no lo tiene, no es que se va a morir. Entonces, confiemos en Dios. El Señor provee a su tiempo. Las personas que están, las jóvenes que se van a casar, son decisiones serias. El día de mañana, ¿con quién tú te vas a casar? ¿Con quién tú te vas a casar? ¿Cuál es la persona que tú vas a buscar? Ay, se ve muy lindo, es muy chévere. No, pero es una persona trabajador, diligente, que me va a proteger en mi familia el día de mañana. Es decir, piénsenlo, jóvenes. ¿Por qué? Porque estas cosas es asunto de dos. Entonces, es importante que nosotros podamos ver eso. Pudiéramos hablar la noche entera de diferentes variantes, pero